Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikolamim, venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah, tu instrucción. En el nombre de Yeshua, el Mesías, bendito seas Yahweh, dador de la Torah. Amén y amén. Tomen asiento, amados Ajim. Hoy vamos a abrir en el capítulo 3 de Gálatas, nuestro estudio sistemático de Gálatas, Galatín. Y vamos a hacer lectura, antes que nada, para luego poder ir anotando y aprendiendo más de cada una de las enseñanzas que también encontramos en Igeret Galutim, la carta a los Gálatas. Desde el versículo 1 vamos a leer, dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yeshua el Mesías fue ya presentado claramente entre vosotros como sacrificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Elohim, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Yeshua el Mesías la bendición de Abraham alcanzare a las naciones, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Mashiach. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Elohim para con Mashiach, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Palabra del Eterno. Hasta aquí vamos a leer, hasta el verso 18, en el estudio del día de hoy. Y tenemos que ver que esta carta a los Gálatas, ya estuvimos hablando algunos puntos importantes para destacar, que es el contexto, el entorno, si usted quiere. La pregunta, ¿verdad? La pregunta que hace Shaul: ¿qué fue lo que los impulsó a abandonar la fe correcta, la fe en Yeshua, y confiar en el Talmud? ¿Qué fue lo que los hechizó? Es la pregunta, como él dice. Los que creen, dice la palabra, son justificados. Y tenemos que entender el contexto de creer. Y son benditos como Abraham, dice. Por eso pone el ejemplo de Abraham el bendito.
o también Abraham Ma'amín, que se traduce como Abraham el creyente. Hay varias razones en nuestro estudio de hoy para analizar. En primer lugar, porque es la continuación. Recuerden que es una carta. Inicia muy fuerte la manera en cómo está escrito el primer versículo. Dice, a Galatim Hasrei Da'at. Lo tradujeron como insensatos. Sabemos que significa estúpidos. Mita etchem bikshafaf lebiltishmoa etaemet. ¿Quién fue, en pregunta, que los fascinó para no obedecer a la verdad? Y dice el pasuk, Asher tzuyat Yashua HaMashiach hatzaluf lenegedeinechem, en cuyos, aquí dice, ojos, Yashua el Mesías fue ya presentado claramente entre ustedes como sacrificado, dice. Lenegedeinechem, como si fuera sacrificado delante de sus ojos. Este versículo está mostrando como si ellos mismos vieron al propio Yeshua. Sabemos que no es cierto, históricamente hablando, pero en la manera en que les presentó la verdad, Shaul, aquí les está diciendo, ustedes fueron partícipes también en mi enseñanza. Ahora, los Gálatas habían demostrado su falta de entendimiento al ceder ante la influencia de estos falsos maestros. Estuvimos dando la introducción de Igeret Galatim, de la carta de los Gálatas, que de alguna manera en los viajes que hizo Sheliach Shaul, hubieron falsos maestros enviados, claro, desde Jerusalén, que seguían las pisadas de Shaul y de esta manera también torcían las enseñanzas de aquel que un día las había abrazado. Me refiero a Shaul como, ¿sí?, un, digamos, celoso de las leyes talmúdicas y de todo lo que ya estaba de antemano hace aproximadamente 400 años, por decirlo así, un poco más, porque sabemos que se codifica el Talmud después de la cautividad de Babilonia. Y a través de esa codificación se prescriben nuevas leyes sobre leyes y más leyes de hombre, que esto fue lo que conformó, ¿sí?, la religión judía. Y de esta manera sabemos que se pone en el judaísmo, ¿sí?, no es el tema del día de hoy, pero se pone en primer lugar las leyes orales, es decir, ellos le llaman la Torá oral, la instrucción oral, la transmisión oral de los padres a los sabios de Israel, y de esta manera los rabinos que escriben y codifican estos preceptos de hombre. ¿Quién los fascinó? En esos viajes fueron estos falsos maestros, como ya dijimos, y les obligaron a hacer muchas prácticas que de ellos, claro, no tenían conocimiento. Se habían apartado mucho, nos explica esta carta. Y Shaul les escribió esta carta con la esperanza de que comprendieran las consecuencias, ¿sí?, lo que pasaría. Si ellos se apartaban del error en el que habían caído, obtendrían bendición. Tenían que haber estado sometidos a alguna influencia ajena a la razón. Y ese es el punto, que muchas veces las personas no razonan las cosas que se le están enseñando. Punto número 1, por la vagancia, por ser haraganes y no abrir la Biblia. Es decir, no conocer las Escrituras y creer ciegamente todo lo que se les dice. Miremos la influencia en esta carta, en el capítulo 3, de cómo las personas pueden llegar a caer a tal grado, y no solamente en 2 o 3 cosas, sino hablo de un largo caminar. Su elección no podía haber sido el resultado de un sano juicio basado en hechos. No. Dice Sheliach Shaul que fue presentado claramente. ¿Dice así el verso 1? O sea, el verbo hebreo que aparece se traduce como proclamar, pero también significa escribir delante. Como que las cosas que se les enseñaron a los Gálatas fueron escritas. ¿Y qué significa en el contexto bíblico escribir? Como un escriba, un escribano. Es decir, alguien que va llevando nota de los hechos y es un testigo visual.
Por ejemplo, Jeremías Anabí tuvo un sofer llamado Baruch. ¿Cuántos se acuerdan? El profeta Jeremías tuvo un escriba que era testigo visual y él iba escribiendo cada uno de los hechos. Y así hubieron muchos escribas en nuestro pueblo Israel. Ahora, los gálatas no podían pretender que ignoraban las verdades del anuncio de Yeshua. ¿Por qué? Porque Shaul se les había presentado con tanta claridad que era como si hubieran visto a Yeshua mismo con sus propios ojos. Por eso dice el Pasuk, el verso 1, Hatzaluv leneged einechem, que fue sacrificado delante de sus ojos. Como diciendo, ustedes son testigos. ¿Sí? La expresión está aquí como sacrificado. Shaul se gloriaba en el sacrificio de Mashiach y convertía este símbolo como el centro de su anuncio. Yeshua fue sacrificado, pero esa no es la victoria. La bendición es que resucitó. Amén. En 1 Corintios 1:23, vamos a leer algunas porciones. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Dice la Escritura: pero nosotros predicamos a Mashiach sacrificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, pero para las naciones es locura. Predicamos al Mashiach que fue sacrificado. Y esa es la profecía bíblica. El capítulo 2 de 1 Corintios, verso 1 y 2, dice: así que hermanos, Ajim, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Elohim, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua el Mesías y a este sacrificado, dice. ¿Se da cuenta? Es el punto que él lleva en su enseñanza. Incluso el capítulo 15 de 1 Corintios, el versículo 3 dice, 1 Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió? Que Mashiach murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Sí, Isaías 53. Todo israelita sabía las profecías. O sea, él no ignoraba, él sabía las profecías sobre el Mesías, el Mashiach. Cuando vino el Talmud a la historia del pueblo de Israel, empezó a tapar muchas verdades y a ocultarlas. Y de esta manera la gente se empezó a descarriar. Es por eso que aquí habla del tropezadero. ¿Por qué el tropezadero? Bueno, porque ciertamente el Mashiach que aparece en el Talmud no es el Mashiach, el cual es el verdadero, sino que ahí habla de otro Mashiach y que viene de otra manera. Entonces, las bases del judaísmo fueron tocadas por este tipo de enseñanzas. Los gálatas habían entendido el significado de la muerte de Mashiach porque se les predicó. Les había sido hecha tan real como si lo hubieran contemplado sus propios ojos, dice Shaul. ¿Sí? Habían aceptado ese sacrificio como necesario para vivir en obediencia a la única Torá, ¿sí? Que es la Torá escrita, no hay otra Torá. Entonces, ¿cómo podían aceptar ahora falsas doctrinas, enseñanzas de hombre, como si todo lo que Shaul les había enseñado fuera pura fantasía, puro cuento de camino, como decimos muchas veces? ¿Cómo podía pasar eso? Eso se ve mucho a menudo también. Como la gente que dice creer en Mashiach, luego se apartan por la religión. Se van tras la religión. Pero es porque no buscan una verdadera comunión con el Eterno, sino que se esconden detrás de las personas. ¿Recibiste el Ruach, dice el versículo 2, por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo quiero saber esto de ustedes, dice Shaul, en mis palabras. ¿Cómo fue? ¿Realmente ustedes han sido circuncidados en su corazón? Es decir, el Ruach HaKodesh que fue prometido por Yeshua antes de que ascendiera en Juan 14, versículos 16 y 17, y fue profetizado también. Dice la Escritura que el Ruach de Yahweh convencería de pecado. No solo eso, punto número 2, dirigiría a todos los hombres a Mashiach y los guiaría para que entren en la verdad.
En Juan capítulo 16, Juan, Yohanan 16, vamos a leer algunos textos también para entender las enseñanzas de Shaul. Juan 16, versículos 7 al 13, si gustan anotarlo. Pero yo os digo la verdad. ¿Yo os digo qué? La verdad. Os conviene que yo me vaya, pero si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaréis. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Ruach HaEmet, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí vemos claramente, amados Sahim, la enseñanza que se les estaba impartiendo a los Gálatas. ¿Recibieron el Ruach? ¿Ustedes recibieron el Ruach HaKodesh? Se nota que no. Los Gálatas creyentes habían experimentado en su vida señales del Ruach. Escúchenlo muy bien. Habían sido testigos de la manifestación de los dones del Ruach HaKodesh. ¿Sí? Y usted me dirá, pero siendo que ellos habían abrazado la verdad, es por eso que esta carta está escrita de esa manera. Porque era imposible, era ilógico lo que estaba sucediendo. Es posible que personas que supuestamente abracen los dones del Ruach HaKodesh se aparten de tal manera. Sí, es posible. La Biblia nos muestra evidencia de ello. Es por eso que habla de la Biblia de una perseverancia, no de acomodarse y convencerse de cosas que están en el aire, sino de cosas sólidas. Anótese de tarea 1 Corintios 12, para aquellos que no entienden acerca de los dones del Ruach HaKodesh. Pero quiero que vayamos a Efesios 4, versículo 10 al 13. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, dice el verso 13. Entonces vemos aquí lo que estaba sucediendo, y es por eso las palabras tan fuertes de Sheliach Shaul. Todo eso había sucedido después que aceptaron la verdad, la verdad del Mashiach, como se las enseñó Shaul. No podía haber incertidumbre en cuanto al origen de esas bendiciones espirituales. No podía haber incertidumbre. Por eso le dice las obras de la ley. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, verso 20. Y vamos a seguir explicando, dice el verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? En pocas palabras, muchas personas pueden guardar las leyes, ¿sí o no? Todas las personas incluso pueden guardar las leyes. Pero si no hay fe, esas leyes se invalidan. Eso es lo que dice la palabra. Las leyes se pueden guardar. Es decir, una persona, voy a dar un ejemplo típico de hoy en día. Persona que guarda el Shabbat, pero está vacía espiritualmente. Pero sí obedece, ¿verdad? Sí guarda Shabbat, si viene, se congrega, lo vemos, está con nosotros, dice un par de cosas y se va. Pero esa persona está vacía porque no tiene ni dones del Ruach HaKodesh, no tiene una comunión con el Eterno. Y es una persona que está vacía. No tiene la vida, pero sí cumple con las cosas que se le dicen. Entonces, esa ley
se convierte en vano. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Sí? En Gálatas 2:16 habíamos leído que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua. No dice la fe en Yeshua. ¿Sí lo leyó? No dice la fe en Yeshua. Yo tengo fe en Yeshua. No. Yo tengo la fe de Yeshua. Eso es diferente. Amén. Y en el hebreo está como tal. Nosotros también hemos creído en Yeshua el Mesías para ser justificados por la fe de Mashiach y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si mi fe está de acuerdo a lo que estoy diciendo creer, ¿sí? ¿Vas a guardar la Torah? Sí. ¿Tu fe está de acuerdo a eso que estás diciendo? Sí, entonces es completa la fe. Pero si no tienes la fe correcta y estás obedeciendo cosas que ni siquiera tienes la más mínima idea, eso no te justifica, dice Shaul. No te justifica para nada, porque es hueco y es en vano. Oír con fe. Volvemos al capítulo 3, dice, el oír con fe, así termina el verso 2. ¿Sí? Amén, Ajim. ¿Por qué resulta la fe? Nos preguntamos. La fe viene por el oír, ¿verdad? Lo dice Romanos 10:17, ¿sí o no? Entonces, al oír el Shema, como decimos, va acompañado por ese actuar. Es decir, un compromiso y una fidelidad que la Biblia le llama fe. Una fe es un compromiso fiel, leal. Eso es. Ser leal, ser fiel hasta la muerte. ¿Sí? No es fe que una persona en la primera de cambio mata todo, tira toda la basura. Eso no es fe. La fe es fidelidad. Ahora, mediante la fe, los Gálatas habían aceptado que la salvación viene de Yeshua. Incluso habían experimentado bendiciones de lo alto del Ruach HaKodesh, Ruach HaElohim. Incluso como Cornelio, ¿no? Allí en Hechos, ¿cuántos se acuerdan de Cornelio? En Hechos 10, verso 44, acompáñenme. Hechos 10, verso 44 dice, mientras aún hablaba Kefa estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el discurso, dice. ¿Sí? Y recibieron, habían creído lo que habían oído. Habían recibido, incluso dice, las arras del Espíritu. Y eso es un simbolismo, las arras del Espíritu. Es decir, que fueron sumergidos por el Ruach HaKodesh. Entonces, de esta manera, era una prueba que Elohim aceptaba su fe. Segunda de Corintios 1:22. O sea, en pocas palabras, amados Ajim, la fe no es algo que uno dice, tengo fe y ya. No, la fe tiene que ser aprobada por Elohim. Porque el querer lo pone el Eterno, pero hay que ver con qué lo llenamos, ¿sí o no? Segunda de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, la circuncisión del alma. Aceptaron las instrucciones, sus vidas empezaron a tener un sentido. ¿Sí? Por eso dice el verso 3, comenzando por el Espíritu. Aslahim aten kolkach ailutem beruach. Pero luego dice, de atate jaluba basar. Y terminan por la carne. Comienzan por el Espíritu y terminan con la carne. La vida como creyentes es una experiencia espiritual que comienza cuando el Ruach, cuando el Espíritu empieza a trabajar en tu vida. Cuando empiezas a ver manifestaciones en tu vida. Tal vez si no estás acostumbrado, acostumbrada, vas a sentir cosas raras fuera de lo normal.
pero te empieza a convencer el corazón de pecado y te empieza a conducir el Abacadosh por sendas de justicia y empieza a poner fuego dentro de ti y celo por las cosas que son justas y rectas. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo leímos. Ahora, los Gálatas, ¿qué pasó? Ya habían recibido bendiciones, habían recibido muchas pruebas de parte del Eterno. Pero eso era solo el comienzo. Una persona puede nacer de nuevo, sí, claro, y empezar a experimentar cosas tremendas, pero también corre un riesgo de que si no está muy estable y no tiene tanta experiencia en el caminar, puede ser trastornada su fe. Es decir, que el Ruaj es muy sensible, el Ruaj Elohim. Era extraño, ¿no?, que dieran la espalda a la Torá de Yahweh, de Yahshua, precisamente cuando Él había comenzado a llevar a cabo su plan en ellos. Qué triste. Todo lo que estaban perdiendo si abandonaban el plan del Eterno por mandamientos de hombre. Qué triste. La carne, es decir, conceptos materialistas. Anótelo. Cuando dice el pasuk Veatate Jaluba Basar, es un simbolismo. No habla del pecado. Está hablando de un concepto materialista, de prácticas judías y tradiciones de hombre. Eso es carne, porque se refiere a lo mortal, a lo que fue ideado e inventado por el hombre. Las leyes del Eterno no fueron inventadas por Moisés, hago la aclaración, Las leyes del Eterno no fueron inventadas por los hombres. No. Verso 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Padecido, dice el texto hebreo, soportado. Estás luchando y vas a echar todo a perder. Habían sufrido mucho por aceptar a Yahshua, ¿sí? Fueron perseguidos también. Y esos padecimientos se registran en un libro que se llama el libro de los Hechos de los Enviados. Ahí aparecen cantidad de testimonios, ¿sí? Incluso en 1 de Tesalonicenses 2:14, los tesalonicenses también fueron perseguidos. Vamos a leer también algunas porciones. Y esto es por la fe, amados, la fe correcta en Yahshua. Dice 2:14, 1 de Tesalonicenses: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las asambleas de Elohim en Yahshua el Mesías, que están en Yehudea, Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, dice. Se está hablando de un movimiento. Está hablando de un movimiento que perseguía. Claro, porque había sido instalado el Talmud y sus mentiras. Es triste, pero esto es una realidad, amados Sahim. Si es que fue en vano, o sea, si su vida anterior, dice Sheliach Shaul, guiada por el Ruach, había sido un error, entonces habían sido vanos todos los sufrimientos que habían padecido por su fe. Y eso es lo que muchas veces se afirma. Él no es el Mesías, dicen. Pero si tú declarabas el nombre de él, sí, pero ahora me di cuenta de que no, que el judaísmo ortodoxo tiene la razón. Entonces, ¿cómo es posible que llegaran a ese punto? Shaul estaba esperando sinceridad de parte de ellos, que ese sufrimiento no hubiera sido en vano, que todas esas amonestaciones, consejos, viajes, desveladas, quedándose, escuchándole sus problemas, aconsejándolos, diciéndole esto es así, esto es asá, luego tienen que hacer esto, instrucciones, para que de alguna manera echaran todo a perder. Por eso dice el verso 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
¿De quién está hablando? ¿De Elohim? No, en realidad está hablando de él. ¿Por qué está hablando de él? Porque si analizamos el texto hebreo, dice os otorga. O sea, la persona que aquí se presenta como que trabajaba entre los Gálatas era Shaul. O sea, él era el encargado de que ellos recibieran el alimento espiritual. Elohim utilizaba a Shaul para que la gente conociera la verdad. Porque la gente no tenía acceso a Elohim por sus propios medios para salir de la mentira. Necesitaban a alguien que los instruyera. Por eso dice así el verso 5. Verso 6. Así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. ¿Sí? Kasher emim Abraham be Elohim, así como él creyó, dice, en Elohim. ¿Cuál es la cita? Bereshit 15, Génesis 15, verso 6. Génesis capítulo 15, versículo 6, Ajim. ¿Qué dice el pasuk? Kasher emim Abraham Elohim, y creyó Elohim, y creyó a Yahweh, y le fue contado por justicia, dice. ¿Sí lo leyeron? O sea, eso es lo que está citando. O sea, dice que Abraham aceptó las promesas del pacto, pero ¿cómo las aceptó? Haz esto. Sí. No, hubo fe. Y la fe fue lo que movió la mano del Eterno. Sin fe es imposible agradar a Elohim. Puedes guardar Shabbat, puedes hacer muchas cosas, pero si no tienes fe, es hueco esos mandamientos que estás haciendo. Entonces, los opositores de Shaul habían dado la impresión de que él no respetaba los escritos de Moshe. Ese es uno de los comentarios, que él no estaba respetando. Pero eso es mentira, porque ellos exageraban con cosas y calumnias contra él. Entonces, Shaul les hace frente, ahora en su propio terreno, citándoles a Moshe. ¿Para qué? Para probar su posición, de que él estaba de acuerdo con la Torah escrita, pero no con la Torah oral, como le llamaban ellos. El caso de Abraham, de quien ellos se jactaban, este movimiento de Judea, es en realidad un ejemplo de lo que Shaul cree que debe ser la experiencia permanente de todos los creyentes. Dice que Abraham caminaba como mirando al invisible. Y ese es el secreto de esto. No mirar a los costados y mirar a la gente. No, ese no es el secreto. El problema es que la gente mira a la gente y la gente busca a Elohim en la gente. En Romanos 4, verso 1 al 3, Shaul cita el mismo pasuk como prueba de que Abraham fue justificado por esa fe. No porque hizo cosas, sino porque en primer lugar aceptó que debía de ser fiel por la causa. ¿Sí? Entonces hay mucha diferencia. Usted conmigo hoy está analizando este punto que es, yo creo que hoy da en el clavo a muchos, porque el problema no es cumplir, sino el problema es ser fiel. Y cuando el Eterno dice, levante la mano, ¿cuántos fieles hay? La mayoría salen corriendo. Y cuando hay que mover las manos, la mayoría salen corriendo. Entonces, fieles no hay, pero obedientes a personas que si no me lo dicen, no lo hago. Eso no sirve, amado. Eso no sirve. Con eso no vas a ir ni a la esquina. Aquí lo importante es que tengas la iniciativa de una fe genuina que te mueva a crecer, pero a creer también lo que estás haciendo. Amén. Romanos 4. Versículo 1 al 3. Y siempre lo digo con la palabra emprendedores. Eso es lo que el Eterno busca. Gente emprendedora, gente creativa. ¿Sí? No gente que no me dijeron nada, entonces no hago nada. No, y nadie te lo va a decir. Y no esperes que baje un ángel y te lo diga, porque no va a bajar. Romanos 4, verso 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne?
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Elohim. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. ¿Dice así? Amén. Baruch Hashem, por esa palabra. Porque ahí también muestra de que la circuncisión, dice Romanos 4, es la señal de que creyó. ¿Sí? ¿Creyó? ¿Sí? ¿Te vas a comprometer? Sí. Te doy esta señal, la circuncisión. Y a todos los que actúen igual que Abraham, dijo el Eterno, tendrán esa señal de la circuncisión. Y esto será permanente, ledor vador, de generación en generación, porque la circuncisión es una señal de fidelidad. Baruch Hashem. Ahora, cita este pasaje como prueba, ¿sí? También dice Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, que es cierto el caso de Abraham, pero también tiene que ser cierto en la vida de sus descendientes. La simiente de Abraham, será Abraham. Y con más razón, ¿no? Lo importante es la superioridad de la fe, ¿sí? Para actuar y cumplir los mandamientos como tienen que ser. Porque si no, es hueco, no es obediencia como marca la Torá. Primero dice, ámalo con tu corazón. Bueno, ¿qué significa tu corazón? Tu mente, ¿no? La vez pasada comentábamos eso, ¿no? El corazón es la mente, ¿no? Si no estás entendiendo lo que estás haciendo, ¿cómo te estás metiendo en algo que no entendiste nada? O sea, si estás entendiendo dónde te metiste, entonces ahí sí vas a tener buenas probabilidades. Pero si no, ¿qué dice Mateo 5:6? Cuanto a la justicia, ¿no? Mateo, capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tiene hambre y sed de justicia usted? Usted que está a través de internet, ¿tiene hambre y sed de justicia? ¿Entiende lo que es la justicia? Porque si no lo entiende, está en graves problemas. Se equivocó de canal. La justicia es lo que el Eterno estableció para los hombres. Dice el verso 7, de uefo ki beneya emuná beneya Abraham ema. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Beneya emuná, los hijos de la fe, beneya Abraham, dice Shaul. Los hijos de la fidelidad se caracterizan como los hijos de Abraham. O sea, en pocas palabras, los fieles. Los fieles. Los fieles por la causa. ¿Fueron torturados? Sí. ¿Fueron masacrados? ¿Fueron quemados? ¿Fueron serruchados? Por la fe. Porque fueron fieles hasta la muerte. No fueron fieles a una religión. Ahora, hijos de Abraham, hablemos de esto. Los descendientes espirituales se refiere. Hago la aclaración. No son solamente de la carne. En el verso 26 al 29, no lo hemos leído, pero quiero que lo leamos. Pues todos sois hijos de Elohim por la fe en Yeshua el Mesías, porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua el Mesías. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente también linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. ¿Sí? Entonces hago la aclaración de esto porque muchas veces se cree que es según apellido, según sangre, y entonces no son hijos de Abraham, descendientes de Abraham, del pueblo. No. Aquí hacemos la aclaración, amados, a lo que se está refiriendo. Entonces, aquí consideramos
las obras. Shaul ataca a aquellos que insistían en hacer muchas prácticas legalistas, ¿sí?, fuera de la verdad. Por ejemplo, que a través de la circuncisión una persona es salva. Una mentira. Porque la circuncisión es solo una señal de algo que se ha abrazado. Pero imagínense una persona que no abrazó nada y se opera. ¿De qué se puede agarrar? No se agarra de nada. Entonces es una mentira. Entonces esos son los puntos que él está llevando a cabo. Que tu circuncisión viene a ser como nada si realmente no has entendido el propósito que Yeshua te llamó. Ahora, ningún judío ni ningún asimilado jamás sería salvo por cumplir con una acción. La única forma de que una persona pueda alcanzar salvación es entendiendo plenamente y convenciéndose plenamente por la intervención del Ruach HaKodesh en ser fiel hasta la muerte por Yeshua el Mesías. Hechos capítulo 4 versículo 12 da la respuesta, y quiero decirle, amado, que los mandamientos no se guardan para ser salvos, es al contrario, porque hemos entendido el amor perfecto de nuestro Adón, es por eso que le obedecemos. Amén, es al revés. Pero las sectas hacen lo contrario. Piensan que cuanto más mandamientos se guarde, más lugar tendrán en el reino de los cielos. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos alcanzar la salvación. Amén. Entonces ahí está la respuesta, amados. El verso 8, volviendo a nuestro capítulo 3, dice, y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los asimilados o a las naciones donde fueron a parar los dispersos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? Melo Hagoim, todos los gentiles, así se les llamaba también a todos los dispersos de las tribus de Israel que fueron deportados en la época antigua. Todos los que dependen, dice el verso 10, de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito que maldito es todo aquel que no permaneciera en todas las cosas orales, no, escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vamos a explicar algunos puntos. ¿Por qué cita la Escritura? Bueno, en este caso está hablando de Moshe, los escritos de Moshe. ¿Sí? Porque él está defendiendo. Cuando dice previendo, él está citando Génesis 12:3. Génesis capítulo 12, verso 3. La promesa de Abraham fue una declaración del propósito de Abba Kadosh de enviar salvación, de enviar a Yeshua. ¿Sí? En el verso 16 de Gálatas 3 lo dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es el Mashiach. Entonces está hablando de que él dio palabra de salvación a Abraham, que enviaría el libertador, Baruch Hashem. Ahora, llegaría a todas las naciones a través de Yeshua, y eso es una palabra que se está cumpliendo, bendito sea el Eterno. Abraham no tenía justicia propia, hago la aclaración. Abraham no tenía justicia propia. ¿Sí? Él aceptó por fe. Aceptó. Todos los que llegan a ser justos, o en hebreo también se les llama justificados, que acatan las leyes, ¿cómo lo hacen? Primero lo deben de hacer por medio de la fe, como sucedió con Abraham. ¿Qué le dijo? Lej lejá, ¿no? Lej lejá, Abraham. Vete por ti mismo. ¿Sí? Y creyó, pero actuó. ¿Sí? No dijo, sí, creo, y se quedó sentado y no fue a ningún lado. Sino que actuó y obedeció y cumplió los mandamientos que se le dieron. Pero la fe es el primer ingrediente para guardar la Torá. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, este ha sido y será siempre el único medio para que los hombres puedan alcanzar el cumplir el propósito. Y de esta manera, ser justificados. ¿Estás guardando Torah sin fe? No eres justificado. ¿Dices tener fe y no haces nada? No eres justificado, porque esa fe en el aire no es fe. En ti, dice. En el hebreo dice, por medio de ti. El versículo 8. O sea, Abraham y sus descendientes fueron hechos depositarios de esas buenas nuevas. O sea, se les dio la misión de ser herederos para todas las naciones. Llevar. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham predicaba. Para aquellos que no saben, Abraham salía a predicar. Sara predicaba. Ella enseñaba. Por eso es que dice que recibían mucha gente en su tienda, porque les hablaban. Amén. Dice el verso 9, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué significa este versículo? Que actúan como él actuó. Mis palabras, para que usted lo note. Que actúan igual que Abraham. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, dice el verso, ¿sí? Los que viven, ¿cómo dice? Así está escrito. Kikatuv arur asher lo yakim et kol hadevarim haketuvim besefer haTorah la'asot otam. Kikatuv arur, porque está escrito maldito. Asher lo yakim et kol hadevarim. Aquel que, ¿qué cosa dice? Que no permanece. Yakim et kol hadevarim haketuvim. Fíjense que dicen todas las palabras escritas. Besefer haTorah la'asot otam, para que guardes Torah, no guardes otras cosas. Por eso le está citando este versículo. Si la Torah les dice a ustedes que deben de guardar la Torah escrita, ¿por qué están ahora guardando otra Torah? Que yo jamás les anuncié, porque así le llamaban. Torah shebaal peh, Torah shebichtav. Torah oral, Torah escrita. Las obras de la ley es el punto que aquí pone en tela de juicio. La kelalá, ¿qué es la kelalá? La maldición. Cuando Moshe escribió en Deuteronomio 28, verso 1 al 14, contiene bendiciones maravillosas, tremendas para los obedientes. ¿Sí o no? Deuteronomio 28, 1 al 14. Pero también en el capítulo 27, versículo 15 al 26 y 28, 15 al 68, ahí tiene maldiciones terribles para los desobedientes. Esa es la kelalá que está hablando. O sea, la más leve violación de las ordenanzas de la Torá es suficiente para incurrir en maldición. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Una persona, aunque quiera evitar la maldición, ¿sí? Diga, bueno, yo no quiero caer en esa maldición, pero no se dedica a conocer lo que el Eterno quiere, lo que el Eterno demanda, porque las palabras escritas fueron para obedecerlas, no para leerlas como un cuento de camino, no, sino para cumplirlas, amados ají. Entonces, si la persona no conoce, claro que va a estar expuesta. Cuando habla de la ley, en este punto, ya lo explicamos, está citando un versículo de Deuteronomio 27, ¿sí? Que es maldito todo aquel que no permanece, dice, permanece. Y está bien traducido, lo yakim, los que no permanecen. Vamos a ir a Lucas 24, acompáñenme, verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y aún en los salmos. ¿Qué es eso? La Torá de Moshe, el Humash, ¿sí?
¿Qué más dice? Aneviim ve Ketuvim. Los salmos se traduce como el Ketuvim. O sea, el Tanaj. El Tanaj, desde Génesis hasta Malaquías. Eso es el Tanaj. Y todo da testimonio y habla acerca del Mesías. Entonces, dice el verso 45, con estas palabras les abrió el entendimiento para que comprendiesen verdaderamente las Escrituras. ¿Verdad? Ahora, en referencia al libro de Deuteronomio, digamos que es el libro que más cita Yeshua en sus enseñanzas. Aparece la fórmula negativa, ¿no? El que no confirmara, lo Yaquim, así lo traducen también. Entonces, Shaul le da una forma positiva. Todos los que dependen de las obras. O sea, todos los que permanecen en las obras. Así se traduce correctamente. Guardar los mandamientos no es darle la espalda al Eterno. Guardar los mandamientos no es darle la espalda al plan de salvación en Yeshua. Hago la aclaración. ¿Sí? No es darle la espalda a la salvación. Dejar de lado a Yeshua por guardar mandamientos sin fe correcta, eso sí es darle la espalda. Y eso sí es hueco y es vano. Por eso dice en vano, han luchado en vano. Pero lo correcto aquí es hacer las cosas en orden, porque Elohim es orden. Y no podemos pretender que un árbol de manzana dé peras. Que una persona que no le ha sido abierto el entendimiento, que no ha nacido de nuevo, que no ha sido circuncidado su alma, pueda guardar ciertas ordenanzas, porque necesita tener un encuentro personal con el Eterno. Si no tiene ese encuentro personal, no va a hacer nada, y lo que haga va a ser en vano. Amén, Ajim. 1, 2, puede ser una persona que sea convencida por los demás y esté haciendo cosas que son malas. ¿Por qué son malas? Porque en realidad está jugando al creyente. No se compromete con nada, con nadie, pero sí hace kiddush. Y él tiene su comunión con el Eterno. Pero eso no va a ningún lado. Dice el verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Elohim. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aquí está el punto, amados. ¿Quién es el justo? Nos preguntamos. ¿Quién es el justo? Hay que guardar la Torah. ¿Puede nacer una persona sin hacer nada y hacer desastre y medio y decir yo soy justo? No, es aquel que actúa rectamente. Yashar es en hebreo. Recto, derecho. Eso significa. Entonces, si el justo vive por la fe, por la fidelidad, ¿sí? Guarda los mandamientos, pero los mandamientos que guarda lo defienden su fe. Para que me entiendan aquí. Entonces, si él está citando la porción de Habacuc 2:4, es porque si vas a guardar mandamientos y no tienes fe, no tienes de dónde agarrarte, dice Shaul. ¿Cuántos me siguen? ¿Verdad que obedecer a las personas es fácil? Dígamelo, dígame usted que está trabajando, ¿verdad que es fácil obedecer a las personas cuando nos piden algo? ¿Verdad que es fácil? Es fácil. Haz esto, sí, ¿qué más? Haz esto, sí, ¿qué más? Ahora va para allá, sí, ¿qué más hay que hacer? Eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Cualquier empleado hace eso. Pero una persona que tiene una comunión personal con el Eterno y que actúa de acuerdo a la fe, eso no lo hace cualquiera. Ese es el punto que está marcando acá. Si tu fe, ¿sí?, es de acuerdo a lo que estás diciendo cumplir, estás guardando Shabbat, ya te circuncidaste, wow, eso dice mucho. Ya estás usando talit, ya estás usando muchas cosas, eso dice mucho. Esperemos la respuesta. Si realmente va de acuerdo lo que estás haciendo con lo que dices tener. Vamos a ver si coincide, porque si no coincide, entonces acá hay problema, lo que dice Shaul. O sea, estás haciendo las cosas mal. Operados, está lleno de gente operada. Pero gente circuncidada en el alma, en el corazón y en la carne, esos son pocos. Y esos son los que pelean y luchan y sudan la camiseta. En las buenas
y en las malas. Y la ley no es de fe, dice, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Por qué dice que la ley no es de fe? Porque la ley que está hablando acá no depende como la otra. Y esto es lo que yo comentaba, creo que fue hoy, o ayer, lo comentábamos. No, fue hoy, que comentaba que la palabra ley es española, ¿verdad? La podemos meter en el mismo casillero para muchas palabras. Pero, ¿por qué no traducir mejor a qué ley se está refiriendo? Porque la palabra ley también la encuentro en el Antiguo Pacto, ¿sí? En el Tanaj, la encuentro con la palabra hok, ¿sí? Hukim en plural. ¿Qué es un hok? Es una ley del Eterno y no es muy entendible. Las leyes de Elohim se caracterizan por no entenderlas, pero hay que hacerlas, sí. Las leyes no se hacen porque se entienden. Hay muchas leyes en la Torá, sí, pero también hay preceptos y hay estatutos y hay testimonios, que son otras categorías. Ahora aquí está hablando, generalizando en el español, de una ley, como si estuviera hablando de la misma ley. ¿Cuál es la ley que está atacando Shaul? La ley de hombre. La ley de hombre es la que se opone a la ley de Elohim. ¿Sí o no? Y estudie, mire, si tiene duda de esto que le estoy compartiendo, amado, escuche y descargue nuestra página Historia del Talmud 1 y 2. ¿Sí? Para que usted entienda también y se interiorice más en estos conflictos a los cuales Shaul se estaba enfrentando. El justo por la fe vivirá. Está citando Habacuc 2:4. ¿Sí? Las personas deben de actuar con fe. Eso es lo que está diciendo. ¿Dices tener justicia? Muéstrame tu fe. Si tu fe va de acuerdo a la justicia que estás supuestamente haciendo, entonces es verdadera y es aprobada por Elohim, pero si no es así, es incorrecta. No es de fe. Si yo solamente guardo mandamientos y digo que no necesito tener fe, estoy mal. Estoy mal. Ahora, dice el verso 13, Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Vamos a analizar estas palabras. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio 21:23, ¿no? Así está escrito en la Torá. ¿Por qué cita la Torá? Porque es la única ley que fue dada, ¿sí? Que respalde la palabra del Eterno. O sea, el Eterno no se va a respaldar con leyes de hombre. Usted no va a ver que en Hebrija de allá se cite el Talmud y se citen porciones de la Gemara. No, para nada. Entonces, aquí el versículo 13 dice, Mashiach nos redimió. En el hebreo dice, nos rescató. ¿Sí? Si yo guardo cosas que no entiendo, se convierten en maldición. Y si desconozco muchas cosas que tengo que hacer, también es maldición. Hago la aclaración para aquellos que dicen no conozco Torah, pero también dice la Escritura que hay un pecado que se llama Asham. Hatat y Asham. ¿Qué es Hatat? Pecado sabiendo. Asham, pecado por ignorancia. O sea que como quieras, es pecado. ¿Sí? Sabiendo, conociendo Torah y pecas voluntariamente porque ya conoces, Hatat. Pero si no conoces la Torah y haces cosas que van en contra de la Torah, Asham. Y también es culpable, porque la palabra Asham significa culpable. Y eso ya lo hemos estudiado. Ahora, el Eterno trajo salvación y nos rescató de condenaciones por profanar la Torah. ¿Sí? Si fuera así, tendríamos que haber nosotros, desde que abrimos los ojitos y vinimos a esta vida, bendito sea el Eterno, que nos prestó la vida, guardar mandamientos desde el primer instante. Pero sabemos que no es así. Sabemos que muchas cosas incorrectas hicimos en nuestra vieja y vana manera de vivir, y entonces el Eterno nos rescató. Lo mismo pasó con los Gálatas. Ustedes fueron rescatados, porque el trasfondo de los Gálatas era muy oscuro, muy turbio. Amén. Amén, Ajim. Ahora,
maldito, dice, porque está escrito, Deuteronomio 21:23. Kakatuf, está escrito, o como está escrito se puede traducir. Esa es la única forma tradicional que los Yehudim han utilizado para mencionar a las Escrituras. ¿Sí? En la época bíblica, todos los Yehudim de Israel, de Judea, decían Kakatuf Torah y cuando citan, como está escrito, entonces él usa esa forma para que aquellos que lo atacaban entendieran lo que él estaba enseñando, que no era en contra de la Torah escrita, sino en contra de los mandamientos de hombre. Fue colgado en un madero, dice. O sea, el hecho de que Yeshua fuera sacrificado, y obviamente fue a la manera romana, no a la manera hebrea, sino a la manera romana. Aquí reflejaba la opinión de los dirigentes de que era maldito delante de Elohim. Los dirigentes, dije, no todo el pueblo judío, sino los dirigentes, los más corruptos. Y también ante ellos era maldito, porque fue colgado. Entonces, teniendo eso en cuenta, es que Shaul cita Deuteronomio 21:23 para ilustrar el hecho de que Yeshua murió bajo una maldición. ¿Sí? ¿Fue una maldición, sí o no? Sí, fue una maldición, porque así está escrito y no lo podemos borrar, así está escrito. O sea, la forma en que murió es por eso que dice, él se hizo maldito. Él era bendito, pero se hizo maldito. ¿Por qué se hizo maldito? Porque cargó con nuestros pecados y porque murió de la forma más pagana y deshonesta que puede existir: ser colgado en un madero. Ahora, dice el verso 14, para que en Mashiach Yeshua la bendición de Abraham alcanzare a las naciones, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo que habíamos citado hoy, ¿no? Tempranito. Las promesas, como dijo Yeshua, vendría el Consolador, los guiaría a toda verdad, les diría que se arrepientan, que guarden las verdades que el Eterno dio. Y sabemos que la negligencia de estos dirigentes impidió también que muchos asimilados, dispersos en la diáspora, claro, samaritanos, dispersos de todas las tribus en la antigüedad, les impidieron que recibieran la bendición de Elohim, porque no podían ingresar, no podían buscar a Elohim. Cada vez que iban al santuario, les decían, ustedes no pueden ingresar. ¿Por qué? Porque levantaron un muro, un paredón espiritual que les impedía a ellos. Y sabemos que esto sucedió en primer lugar, ¿por qué? Porque si damos un vistazo a la historia y consultamos también a los historiadores de aquel entonces, y muchos de ellos del pueblo hebreo, ellos mismos han dicho que los judíos desde aquel entonces adoptaron prácticas paganas. Claro, el declive fue desde Babilonia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos regresaron. Pero si vamos al año 722, los asirios deportaron a muchísimos más, no tantos como los de Judea, pero no se conoció más el paradero de ellos. Es decir, que no regresaron más a casa. Otros se quedaron en Asiria y otros fueron llevados a otras ciudades. Pero en el caso de los de Judea, regresaron a Israel. Y si tiene duda de esto, le invito a escuchar los temas cautiverios. Ahora, adoptando prácticas paganas, como aparecen muchos escritos de las crónicas Divrei Ayamim. Esto sucedió en primer lugar por ello, porque de esta manera ellos empezaron a poner separación. Los judíos han adoptado cierta actitud también por ser muy atacados. ¿Cuántos saben eso? Es decir, que ellos adoptaron leyes tras leyes codificadas en el Talmud en contra de los gentiles por miedo a que su integridad fuera pisoteada. Tal es el caso de que ellos mismos activaron las maldiciones. ¿Cuáles son las maldiciones? En Deuteronomio dice que si no guardas la Torá, mandaré a una persona, un rey que tú no conoces, y te llevará a una nación que tampoco conoces, y allí te oprimirá, y serás motivo de burla y de escarnio por los paganos. Entonces, ese dolor ha quedado muy fuerte
en el pueblo judío y hasta la actualidad, la comunidad, la colectividad judía, es tan estricta por los ataques, por los bombardeos, por los atentados, que muchas veces sufren por causa de la judeofobia y del racismo. Pero todo esto sabemos que se origina desde tener la culpa uno mismo y no los demás. Uno mismo es el que también se encierra muchas veces y piensa que todo y todos están en contra. Esto ha cerrado las puertas y aquí vemos un conflicto en el primer siglo de esta era, porque ciertamente la bendición de Abraham fue dada y es permanente. Y podríamos decir, Hay Bekayam, está viva aún todavía. La bendición prometida a Abraham, o sea, la bendición de salvación del pacto mediante Yeshua HaMashiach, en los versos 8 y 9 lo leímos, ¿no? Ahí está, previendo que Elohim había de justificar por la fe a las naciones, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas Meloha Goim, todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Entonces, ¿cuál es la señal? La fe. ¿Sí? Y ya sabe usted lo que es fe. Y si no sabe lo que es fe, le invito a escuchar, ¿sí?, los frutos del Ruach HaKodesh, la fe. Alcanzar a los gentiles, es decir, llegar al alcance para que reciban nuevamente la herencia. Fíjense que dice recibiésemos, el verso 12, perdón, el 13, ¿no? No, el 14 estoy. A fin de que por la fe, inciso B, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. ¿Por qué se incluye él? ¿Sí? Porque él está hablando como buen judío que es. O sea, en el hebreo usa la primera persona plural porque él se considera también. ¿Sí? La promesa, o sea, la promesa del Ruach, la venida de Yeshua, la bendición de Abraham, etcétera, etcétera. Galatim, los Gálatas, habían recibido la promesa. ¿Y cómo se recibe la promesa? A ver quién me contesta. Por medio de la fe. Gálatas 3, verso 2 al 3. Entonces, es al alcance de todos. El verso 15 menciona el pacto. Yo hablo en términos humanos. Un pacto, Brit. ¿Qué significa Brit? Alianza, convenio, unión, acuerdo. Aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Sí? Eso es lo que se traduce. Las versiones griegas, ¿saben cómo lo tradujeron? Testamento. Como un testamento. ¿Sí? De ahí viene lo de Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Y usted sabe que testamento es otra cosa, eso no es un pacto. ¿Sí? Y si quiere, busque la palabra y en internet, donde sea un diccionario, y va a ver que no es lo mismo, no es lo mismo. Pero claro, las versiones que usaron del griego deformaron muchas riquezas. Amén. ¿Por qué? Porque un testamento significa la última voluntad. ¿Sí? Voy a dejar el testamento, dice. Es la última voluntad de la persona. Entonces no podemos mezclar las dos ideas, porque un pacto se hace entre ambos y es un acuerdo, es una alianza, es un convenio, un covenant. ¿Sí? Entonces, ratificado, ¿qué significa? Hecho en regla, confirmado, oficial si usted quiere. ¿Sí? Anote todo eso para que usted pueda entender mejor el texto y no ser confundido. Entonces todo nos apunta, ¿sí?, a que las promesas, las betahot, me interesó esta palabra porque significa las confianzas, ¿sí? Viene de betah, que es confiar, las betahot, las promesas, así lo utiliza Shaul, incluyen un hijo que sea un heredero, Génesis 15:4, vaya anotándolo. La posesión de la tierra literal de Canaán, 15:18, verso 18.
¿Seguimos? La perspectiva de llegar a ser una gran nación, Génesis 12:2, Génesis 15:5. ¿Sí? Amén. El privilegio de ser el instrumento elegido por Yahweh para proclamar la salvación a las naciones de la tierra. El verso 3 también de Génesis 12:3. Entonces, todas estas bendiciones, promesas, betajot, fueron repetidas a Abraham en diferentes ocasiones. Si miramos desde Génesis 12:1 al 4 hasta Génesis 22, 17 al 18, hay muchas citas, ¿sí? Son muchísimas, no le voy a dar todas, son muchísimas. Pero si analizamos todas las promesas que le dio, es un tiempo de 50 años dando promesas. 50 años, más o menos, fue el tiempo. Por eso dice el verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, singular, no dice a las simientes en plural, como si habla de muchos, como diciendo agregados, gente que se autodenomina ser parte de y no le corresponde nada, sino una simiente, no varias simientes. ¿Cuántos pueblos hay del Eterno? Hay uno, ¿no? ¿O hay muchos pueblos? Naciones hay muchas, pero el pueblo de Israel es el único pueblo de Elohim. Eso dice la Biblia. De hecho dice que a Israel se le dieron las promesas, los pactos, el Mesías, la fe, los patriarcas, las bendiciones, todo se le dio a Israel. No se le dio a las naciones. Las promesas. El pacto previamente ratificado, dice nuestro verso 17, por Elohim para con Mashiach. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Sí? Dice, ya no es por la promesa. ¿Cómo no es por la promesa? La herencia es por la ley. Sí, claro, porque eso es lo que defendemos, nuestra herencia. En ese caminar, dice Shaul, en ese caminar de nuestra herencia, vas a entender las promesas y hasta puedes recibir promesas de parte del Eterno. Porque quiero hacer un paréntesis. Las promesas, por lo menos en la Biblia, no sé en otro lado, pero por lo menos en la Biblia, las promesas bíblicas son en base a una condición y al cumplimiento de un mandamiento. O sea, el Eterno no bendice, no va a dar cosas en el aire por ser desobediente. No, no. Todas están perfectamente conectadas con la obediencia de los preceptos. ¿Sí o no? Amén. Por ahí está también la Biblia de las promesas, ¿no? Dice así, ¿no? La Biblia de las promesas. Bueno, pero primero es la Biblia de los mandamientos para que hayan promesas. Si te portas bien, te va a ir bien. Si te portas mal, te va a ir mal. La herencia es el punto del verso 18. La herencia, anótelo. O sea, las promesas del pacto, a eso se refiere del verso 16. O sea, en sentido material se refiere a la tierra de Canaán, pero en un sentido racial, si usted quiere, se refiere al pueblo de Israel. Material, Canaán, la tierra prometida. Racial, Israel, el único pueblo de Elohim. No existe otro. ¿Sí? Aunque se levanten denominaciones, congregaciones, iglesias, movimientos, asambleas, si no son del pueblo de Israel y de la fe bíblica, no son del pueblo de Elohim. Por eso dice mediante la promesa. Amén. Vamos a ir a Romanos 2, verso 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Sí? Esto es una lógica. Como yo dije, ¿no? No le puedes pedir peras al manzano, al olmo.
No se puede. ¿Por qué? Porque si una persona conoce los mandamientos, ¿sí? Los mandamientos son los que actúan sobre la vida de la persona. O sea, le voy a dar un ejemplo. La Biblia dice no mientas. ¿Dice así? Bueno, no dice no mientas, así lo tradujeron. No digas falso testimonio, ¿verdad? Y si yo digo que guardo mandamientos, si digo falso testimonio, ese mandamiento me va a dar el varazo a mí. Eso es lo que dice acá. ¿Sí? O sea, el hecho de decir que tengo la Biblia no me dice que yo estoy exento, no, sino que la tengo que aplicar. Por eso hay que matar esa pereza de no estudiar la Biblia. Yo le invito a venirse también los lunes a las 8 de la noche por Paltal, los estudios que están teniendo, discipulado. Es que no le entiendo. Bueno, venga entonces al discipulado y va a entender muchas cosas. Esto no es de la noche a la mañana, pero si usted se esfuerza y empieza a invertir el tiempo en cosas que sí son ganancia, entonces sí va a obtener un resultado y rápido. Pero si usted está esperando que todo le acerquen a su boca y que no llega y no sé cómo hacerle y no puedo, no sé, no quiero, no siento, entonces eso no es fe. Porque la fe es algo diferente, amados. Y la fe es aguerrida, amados. La fe no es arriar a la gente, eso no es fe. Uno puede instruir, pero la gente tiene que caminar por su propia fuerza y cuenta. Y esto me refiero a propia voluntad de hacer las cosas. Nos apegamos a la voluntad de Elohim, pero yo cumplo con mi parte. Amén. Las promesas fueron dadas, y es uno de los temas que toca también en virtud de la fe en la promesa. El derecho, podríamos decir, si usted lo quiere anotar, tener derecho, ¿sí? Lo mismo sucede con la herencia de la salvación en esta vida y con la herencia eterna, ¿sí?, de todos los kedoshim, los santos y santas que han abrazado los mandamientos y la fe en Yeshua. Vamos a ir a Hebreos 5:9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? Entonces aquí vemos que es una herencia de la salvación eterna porque es la conexión con la verdadera fe en Yeshua. Hasta aquí llegamos en nuestra primera parte del estudio de Gálatas 3. Vamos a darle gracias a nuestro Padre por este tiempo que Él nos ha otorgado y cada uno de los consejos que recibimos también, porque ciertamente, amados, esta carta, Igeret Galutim, tiene muchos consejos útiles para nuestros días. Abba Kadosh, en el nombre de Yeshua, gracias por tu consejo, tu enseñanza. Gracias, Padre, porque abres el entendimiento y podemos ver el texto, la Biblia, como realmente fue dada. Y entender, Padre, el único propósito, vivir para ti, Abba Kadosh. En el nombre de Yeshua, te agradecemos porque a través del estudio de la palabra podemos reforzar nuestra fe. Podemos, Padre eterno, sentir esa seguridad, Abba Kadosh, de que estamos cumpliendo con tu bendita voluntad. Beshen Yeshua HaMashiach. Muchas gracias por este tiempo. Amén y amén.